Para representar las interacciones entre moléculas, se han propuesto diferentes modelos que permiten hacer predicciones o explicar el comportamiento de las sustancias. Como dijimos al comienzo de esta clase, los sólidos o los líquidos no siempre están compuestos de moléculas. A veces las unidades que componen la materia pueden ser iones o pueden ser átomos. El primer modelo del cual vamos a hablar se conoce como modelo de cargas puntuales y después vamos a ver que es aplicable a sólidos iónicos, donde esas unidades son partículas cargadas, son iones. Para esto se propone que la energía de interacción entre estos iones está dada por la ley de Coulomb, que dice que la energía es igual al producto de las cargas dividida a la distancia y multiplicada por una constante, por un factor 1 sobre 4 pi epsilon 0, donde epsilon 0 es la permitividad, en este caso la permitividad del vacío, porque estas cargas están en el vacío. Cuando las cargas son de signo opuesto, el producto de Q1 por Q2 es negativo y por lo tanto la energía de interacción siempre es negativa. A medida que las cargas se van acercando, la distancia se va haciendo más pequeña y la energía entonces tiende a menos infinito. De igual modo, cuando las cargas son del mismo signo, la repulsión se hace cada vez más grande en la medida que los iones se acercan. A cortas distancias, este modelo falla porque los iones, los cationes y los aniones que forman los cristales no son realmente cargas puntuales, sino que están compuestos de al menos un núcleo, a veces más, y de electrones. De hecho, si acercamos dos iones suficientemente, en algún momento se van a repeler. La energía no va a seguir bajando siempre, sino que en algún momento va a aumentar, porque se van a manifestar las interacciones entre los electrones y las repulsiones entre los núcleos que componen los dos diferentes iones. Por lo tanto, estos modelos fallan a cortas distancias. En el caso de moléculas, en particular de moléculas polares, una forma de describir sus interacciones es representando a estas moléculas como un dipolo. Un dipolo consiste en un par de cargas de igual magnitud pero signo opuesto separadas por cierta distancia. Y este dipolo tiene asociado lo que se llama un momento dipolar que da cuenta de la asimetría en esa distribución de cargas. Este momento dipolar, cuando tenemos dos cargas, se calcula como el producto de la carga por la distancia que las separa. Cuanto mayor las cargas, mayor será este momento dipolar. Si tenemos varias cargas, el momento dipolar de esa distribución de cargas se calcula como la suma de las cargas por las posiciones de cada una. Y como las posiciones son un vector, entonces el momento dipolar también termina siendo un vector que tiene una dirección. Aquí tenemos algunos ejemplos. El sentido del momento dipolar se define desde la carga negativa a la carga positiva. Vemos el caso del agua, donde el momento dipolar es distinto de cero, o el caso del diclorobenceno, cuyo momento dipolar depende de dónde se ubican los átomos de cloro respecto al anillo. En la estructura del centro el momento dipolar se anula, mientras que en la estructura de la derecha hay un momento dipolar neto. Ahora bien, una molécula no es una suma de cargas puntuales, sino que consiste en un conjunto de núcleos positivos y una densidad de carga continua negativa repartida sobre toda la molécula. Por lo cual, simplificar una molécula a un conjunto de cargas puntuales es de por sí una aproximación un poco rudimentaria. En este contexto, las interacciones entre moléculas se describen como interacciones entre dipolos. Cada molécula está representada por un dipolo, no importa cuántos átomos tenga, cuántos electrones tenga o cuán compleja sea. Este modelo funciona mejor cuando las distancias intermoleculares son grandes. ¿Por qué? Porque en ese caso, una molécula experimenta el efecto de otra como si se tratase realmente de un dipolo. Mientras que en la medida que las moléculas se acercan, se empiezan a manifestar las estructuras electrónicas de cada una, la densidad
responde a la proximidad de la otra molécula, el momento dipolar cambia, y pretender representar a las moléculas como un dipolo fijo, constante, ya deja de ser realista. El momento dipolar se mide en device. Para el caso del agua, en estas unidades es 1,85, y la energía de interacción entre dipolos depende del momento dipolar al cuadrado y es inversamente proporcional a la separación al cubo, o sea que la energía de interacción decae muy rápidamente con la distancia, más rápido que en el caso de interacciones coulombicas, que dependen de la inversa de la distancia, simplemente. O sea que son interacciones de corto alcance. En cuanto se empiezan a separar, la energía de interacción rápidamente decae a cero. Esta relación, esta energía de interacción, que depende del momento dipolar al cuadrado sobre la separación al cubo, es válida para dipolos fijos. Si esos dipolos están en movimiento, como en el caso de líquidos, por ejemplo, la interacción decae todavía más rápidamente. Obviamente este modelo es válido para moléculas polares, tiene sentido para este tipo de moléculas, mientras que en el caso de moléculas no polares no podemos siquiera definir un dipolo. Las interacciones dipolo-dipolo tienen por efecto alinear a las moléculas según el campo eléctrico que ejercen estos dipolos y de esta manera ordenarlas. En la figura se muestra un esquema de cómo se acomodan los dipolos que forman una fase condensada cuando la fase solidifica. Las moléculas se orientan con sus cargas positivas enfrentando sus cargas negativas, formando una red tridimensional donde todos estos dipolos están alineados. Obviamente, depende cómo se haya formado esa fase condensada, no necesariamente todos los dipolos van a estar perfectamente orientados, seguramente va a haber algunos defectos, pequeños desórdenes, pero la estructura que minimiza la energía del sistema, la energía electrostática del sistema, es justamente aquella en donde los dipolos interactúan más fuertemente enfrentando sus cargas. Sin embargo, en el caso de moléculas no polares, se puede definir lo que llamamos un dipolo inducido. Una molécula no polar puede responder a la proximidad de una carga o de otro dipolo, deformando su distribución de electrones. Acá en la figura vemos un ejemplo de esto. Cuando se aproxima una carga puntual positiva, un ion positivo, a una molécula en principio no polar, la distribución de carga se altera. La densidad negativa se acumula más cerca de la carga puntual positiva, como en este ejemplo, y la densidad de carga positiva se acumula del lado opuesto. De esta manera hay una simetría en la distribución de carga que da lugar a un momento dipolar inducido. O sea, hacemos la diferencia entre un momento dipolar permanente, como los ejemplos que vimos en la diapositiva anterior, como en el caso del agua, con un momento dipolar inducido que es producto de una deformación momentánea en la distribución de cargas por la aparición de un campo eléctrico. Y ese dipolo inducido, la magnitud de ese dipolo inducido, depende de la proximidad de la carga y de la magnitud de esa carga que está produciendo el dipolo transitorio. Y, a su vez, depende de la facilidad con la cual la carga de esa molécula no polar se deforma. Esa capacidad de deformarse o esa sensibilidad que tiene la distribución de carga para responder a otra carga o a un campo eléctrico se llama polarizabilidad. La representamos normalmente con la letra alfa y expresa esta sensibilidad que tiene la densidad electrónica de una molécula para redistribuirse cuando se la perturba con otra carga o con otro dipolo. Si la molécula o si un átomo tienen una polarizabilidad elevada, decimos que es muy polarizable. Y por otro lado, si el ion tiene una alta capacidad de polarizar a una molécula, entonces decimos que es muy polarizante. En general,
uniones muy polarizantes si tiene una carga alta y un radio pequeño, un catión o un anión. La polarizabilidad se puede definir como el cambio en el momento dipolar respecto al campo eléctrico, o la derivada del momento dipolar respecto al campo eléctrico. Es decir, cuánto cambia el momento dipolar cuando uno modifica el campo eléctrico. Y resulta que puede expresarse en unidades de volumen. Para moléculas, para moléculas de tamaños moderados, esta polarizabilidad suele oscilar en el rango de 0,5 a 10 Armstrongs cúbicos. Es importante no confundir la polarizabilidad con el volumen molecular. Si bien ambas propiedades están relacionadas, no son lo mismo. Están relacionadas porque cuanto más grande es una molécula, más fácil es que sus electrones respondan a un campo eléctrico externo. Si los electrones están muy localizados en un volumen pequeño, entonces la polarizabilidad va a tender a ser pequeña. Sin embargo, la polarizabilidad no mide exactamente el volumen molecular. Para que esto quede más claro, podemos pensar en dos moléculas que tienen aproximadamente el mismo volumen, pero sin embargo, una puede ser mucho más polarizable que la otra porque su estructura electrónica responde con mucha mayor sensibilidad a la presencia de un campo eléctrico. Entonces, no es lo mismo polarizabilidad que volumen molecular. Abajo hay algunos ejemplos comparando cómo cambia la polarizabilidad entre distintas estructuras. Por ejemplo, si uno compara el yodo 2 con el cloro 2, dos moléculas diatómicas que pertenecen al mismo grupo, vemos que el yodo 2 tiene una polarizabilidad mayor porque tiene más electrones, tiene un volumen más grande, y esos electrones, al ser más externos, son más sensibles de responder a una perturbación externa causada por una carga o por un campo eléctrico. Lo mismo si comparamos un ion oxígeno 2 con dos cargas negativas. Ese anión tiene una polarizabilidad mayor a la molécula de oxígeno por el hecho de tener más electrones que pueden responder con más facilidad. Por otro lado, tenemos algunos valores de polarizabilidad para moléculas no polares. Para el caso del helio, la polarizabilidad es muy pequeña porque se trata de un átomo con solamente dos electrones. Está muy localizado cerca del núcleo, es un átomo con un volumen muy chico, mientras que para el butano, C4H10, donde el número de electrones es más grande y la molécula es más extendida, la polarizabilidad es bastante mayor. De hecho, la polarizabilidad del helio, de 0,2 Armstrongs cúbicos, es mucho más pequeña que cualquier estimación que uno pueda hacer para su volumen molecular, o atómico en este caso. Si uno considera que el radio atómico del helio es cercano a un Armstrong o un poco menos, entonces el volumen calculado como 4 tercios pi por radio al cubo da mucho mayor que 0,2 Armstrongs cúbicos. Esto pone de manifiesto la diferencia entre volumen molecular y polarizabilidad. Por cierto, la polarizabilidad es un valor que se puede medir experimentalmente, un valor bien definido, mientras que el volumen molecular es un valor aproximado. No hay una forma unívoca de definir un volumen atómico o un volumen molecular. ¿Por qué? Porque el volumen molecular o el volumen atómico es una medida de hasta dónde se extienden los electrones en una molécula o en un átomo. Pero esos electrones siempre tienen una probabilidad de ser encontrados a alguna distancia, no importa cuán lejos nos hallemos de los núcleos. Según la mecánica cuántica, siempre hay una probabilidad no nula de encontrar un electrón a alguna distancia. Por lo tanto, el radio de una molécula o el radio de un átomo es una estimación de hasta dónde podemos encontrar un porcentaje, un determinado porcentaje, por ejemplo el 99% de la carga de ese sistema. Entonces el volumen es una medida estimativa, mientras que la polarizabilidad es una medida que tiene un valor bien definido y que se puede medir en un experimento.